Nos ha tocado vivir en tiempos muy difíciles donde los impíos y los injustos parecen estar en control. Amado, no desespere. Dios está en control. La pregunta de hoy es, ¿los discípulos pueden calificar como hombres de poca fe? Hola, mi nombre es Orlando Rodríguez, soy el fundador del Ministerio Sabio y Prudente y nuestro ministerio junto a la Iglesia Centro Victoria nos unimos para traer esta gotita de sabiduría. La pregunta está relacionada con los discípulos, pero déjenme aclararles el concepto. Normalmente cuando hablamos de los cristianos los dividimos en dos categorías, creyentes y discípulos. En realidad hay tres categorías y la tercera categoría también está a nivel de discípulos. La primera categoría de discípulo es aquel que necesita ver para creer. Es el tipo de discípulo que cree con dudas, confía con reservas, si obedece a medias. Pero todo cambia con el discípulo que no necesita ver para creer, porque creen con fe, confían sin dudar y obedecen sin cuestionar. Ahora bien, la pregunta del $1.000.000 es, ¿los discípulos pueden calificar como hombres de poca fe? La Biblia nos habla en en el libro de Mateos 8:23, capítulo 8, del 23 al 27, nos habla de una experiencia. Voy a leer el versículo. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba durmiendo. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, le contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Amado, ¿qué experiencia más tremenda? Vamos a analizar un poco lo que acabamos de leer. En primer lugar, es Jesucristo quien invita a ir al otro lado. No fue idea de los discípulos, sino es Jesucristo quien hace la invitación. Cuando se montan en la barca, todo estaba tranquilo. Jesucristo se acuesta a descansar, la barca sigue atravesando el lugar y empieza de repente una tormenta. Y se levantó esa inesperada fuerza que los vientos hacían que la barca se veniera para todos lados, el agua penetraba en la barca, estaban a punto de ahogarse. Recuérdense que estamos hablando, estos discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores, habían experimentado tormentas, pero esta en particular era bien complicada porque los discípulos le dio pánico. El gran peligro de la tormenta se puede medir en el nivel de pánico. Esta gente se asustaron a tal nivel y se molestaron porque vieron que Jesucristo estaba plácidamente dormido en la barca. Y fueron a donde el maestro para despertarle en su afán de que estaba el temor de que iban a morir. Qué penoso. Esto ocurre todavía en nuestros tiempos como cristianos. Los discípulos estaban asustadísimos, despiertan al Señor. El Señor
abre sus ojos, ve el viento soplando, el agua cayendo dentro de la barca, sus discípulos angustiados, y el Señor dice: hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Amado, déjenme pararla ahí para añadirles algo. Cuando hablamos del poder de Dios, entienda usted que su poder no tiene límite. Aún lo imposible es posible para Dios. Y si usted está con Dios, ¿quién contra usted? El pánico es, cuando usted se deja dominar por el pánico, está diciendo: Dios no tiene el poder para ayudarme. No cometa ese error. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, eso es la realidad. Nos acercamos al final de los tiempos. Cuando miramos los periódicos, miramos lo que está ocurriendo con el coronavirus y las guerras que se están escuchando y los rumores de guerra, el pánico nos puede tomar y controlar. No lo permitas. Procuren no alarmarse, como dijo el Señor. Dios está en control. Y tiene un maravilloso plan. En el libro de Mateo 24:6 lee de la siguiente manera: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. ¡Ánimo! Aunque la maldad luce florecer en el mundo por causa de los impíos y los que cometen injusticia, escuche bien, a ellos no les queda mucho tiempo. Amado, no te dejes engañar. Estamos viviendo en tiempos complicados, ya lo hemos establecido, en donde los impíos y los que se complacen con la injusticia parecen tener el control del mundo y todo le parece ir bien, pero eso no es la absoluta verdad. La verdad implica que los impíos, ¿quiénes son los impíos? Antes de añadir algo, los impíos son personas que carecen de compasión y piedad. No le importa el prójimo. Los que se complican, ellos prefieren hacer lo que le da la gana en vez de lo que Dios ordena. La maldad luce florecer en el mundo por causa de ellos y por causa de los que cometen injusticia. Los malvados parecen prosperar, mientras que los que hacen el bien, me refiero a usted y a mí, como cristianos, que los que hacemos el bien aparentamos que estamos sobreviviendo en el mundo, pero eso no es verdad. Recuérdate la resolución número 1 con la que comenzamos este año, hablando de las resoluciones que nos refiere el Salmo 37. La resolución 1 dice: no permitas que los malvados dañen tu día. El Salmo 37, del 1 al 2, lee de la siguiente manera: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia, porque pronto se marchitarán como la hierba y pronto se secarán como el verdor del pasto. No te alarmes ante las cosas negativas que ocurren a tu alrededor. Esfuérzate en vencer el mal con el bien. Invierte tu tiempo y energía en crecer en el conocimiento de Dios. No pierdas el tiempo en preocuparte. No olvides que Dios tiene un maravilloso plan. Los que así lo hacen no se secarán como la hierba y jamás serán llamados cristianos de poca fe. Apreciado hermano y hermana en Jesucristo, no permitas que los malvados dañen tu día. Si deseas conocer la Biblia de una manera diferente a lo tradicional, te invito a que nos visites en nuestra página electrónica www.sabioyprudente.com. Amados hermanos, vale la pena crecer en el conocimiento de Dios. Es mi deseo
Que el Eterno, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y sobre todo, te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Muchas bendiciones.